Mi querida, admirada doctora Renata Turrent, siempre es un placer recibirte y que engalanes este espacio. Oye, con un tema, Renata, muy interesante y te cedo completamente, por supuesto, la palabra para escucharte con mucha atención. Los semáforos de alerta en contra de la violencia de la mujer. Te escuchamos, querida Renata. ¿Cómo estás? Bueno, primero que nada, hola querido Jesús y a toda la audiencia. Pues sí, hoy nos salimos un poco de coyuntura porque creo que es un tema interesante de ahondar, que son las alertas de violencia de género. Primero les voy a dar algunos datos y después mi humilde opinión. Lo primero es que de las 32 entidades federativas, 22 de ellas en México tienen alerta de violencia de género, ¿no? Esta es una alerta que se genera desde gobernación, mediante algunos organismos como CONAVIM e INMUJERES, y se trabaja con la sociedad civil. En Veracruz, en el Estado de México y en Guerrero tienen incluso dobles declaratorias, ¿no?, de estas alertas. En al menos 14 entidades, y esto es de lo que a mí me gustaría hablar, es que salió un reportaje donde dice que en al menos 14 entidades los feminicidios no han bajado, incluso han subido después de la alerta de género. Además de esto, InMujeres reporta que solo el 9% de las medidas de recomendación han sido cumplidas a cabalidad en estos estados con alerta. Muchas de las organizaciones de la sociedad civil defienden la alerta y adjudican la falta de resultados a tres cosas. La primera es que el mecanismo se ha enfrentado a resistencias por parte de los poderes de los estados. La segunda es que no se establecen criterios de evaluación, y la tercera es que hay una falta de voluntad política. Yo sinceramente disiento con la opinión de estas organizaciones de la sociedad civil y lo hago con conocimiento de causa porque yo fui parte de uno de las alertas de género, en específico la construcción en la primera fase, la de Tlaxcala. Y aquí están mis críticas muy breves. La primera es que, bueno, no hay duda que la gente que se involucra es capaz y tiene muy buenas intenciones. Creo que es una buena idea, pero que el hecho de que las instituciones involucradas en la alerta de género, es decir, CONAVIM y Mujeres y la sociedad civil, no tengan atribuciones para ejercer presión política, ni mucho menos legal, en contra de las autoridades, que no acaten las recomendaciones o que no muestren avances, pues la deja muy, muy desnuda, ¿no? La segunda es que muchas de las recomendaciones recaen en la capacitación en perspectiva de género a las fiscalías locales, a las policías, a los MPs, pero estas capacitaciones no han logrado mostrar una diferencia significativa aún, y esto lo dicen las propias instituciones, porque hay mucha rotación de personal y ahí se pierde capacidad instalada, ¿no? Y la tercera es que lo mismo que la sociedad civil dice, ¿no?, recae en la voluntad política de las autoridades, y en específico en el Ejecutivo, en la Fiscalía de los estados. Y en esto último, a mí me gustaría entonces analizar el caso de la Ciudad de México, que es el único caso donde esta alerta de género ha funcionado. Y los datos lo dicen porque se reporta una reducción de 34% en las muertes violentas de mujeres y 23% en los feminicidios. No hay ninguna entidad federativa que tenga resultados tan importantes como la Ciudad de México en materia de violencia contra las mujeres. ¿Cuál es la diferencia? Radical, que esta alerta de género en la Ciudad de México la generó la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, declaró su propia alerta a finales de 2019 y sin que este mecanismo lo activara la CEGOV, ¿no? Y esto fue pues una muestra de voluntad política, y que además de todo venía acompañado de una propuesta programática muy importante que consiste entre muchas cosas, pero por cuestiones de tiempo yo las reduzco en este fortalecimiento de las lunas. Las lunas son estos centros de atención a las mujeres, en programas de bienestar para las mujeres en situación de violencia, donde se les da recursos económicos a las que estén en mayor riesgo, en caso de que dependan de sus parejas. Las abogadas de las mujeres, que ha sido un gran éxito, que acompañan casos de violencia de género. Es una propuesta de la Fiscalía, acompañado de la Secretaría de las Mujeres, y una coordinación institucional a nivel local muy fuerte entre la Fiscalía, la Secretaría de Seguridad Ciudadana y la Secretaría de las Mujeres, y también con el gobierno federal. Entonces, pues yo cierro diciendo que los estados, pues claramente tienen la responsabilidad constitucional de trabajar para erradicar la violencia, ¿no?, en contra de la gente, en específico en contra de las mujeres. Eh,
y que tendríamos que estar viendo, por lo tanto, evaluando si estas herramientas que no tienen dientes, como se dice coloquialmente, están funcionando. Parece ser, por lo que nos dicen los datos, que no están funcionando, y por lo tanto ver qué otros modelos sí están funcionando para tratar de replicarlos en el resto del país. Y es claro que los números de la Ciudad de México en términos en materia de violencia en contra de las mujeres está dando resultados, y pues aquí hacer un llamado a que otros estados volteen a ver qué se está haciendo bien, porque pues estamos en una crisis de violencia desde hace muchísimas décadas en contra de las mujeres. Mi querida Renata Turrent, como siempre, muchas gracias. Pero antes de que te vayas, ¿cuál es tu análisis de Dani Alves? Perdón. Bueno, mi análisis de Dani Alves es que me da tristeza que haya estado en los Pumas y no en el América. Está bien, doctora, se la paso, no pasa nada. Ojalá que se vaya al América, ojalá que nos los robemos, querido doctor. Te mando un abrazote y besote. Otro de regreso, y un abrazo a ti y a la audiencia, hasta luego. Gracias a la doctora Renata Turrent. Hacemos una pausa.